están al servicio. Bueno, esta mañana vamos a tener una palabra bien especial. Yo no sé qué esté viviendo usted en su vida, pero yo estoy seguro que esta palabra es para usted. Yo estoy seguro que el Señor quiere hablarle a su mente, a su corazón. El Señor quiere darle una palabra que lo anime a seguir haciendo su voluntad. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana: ¿qué tenemos que hacer para correr bien en la carrera de la vida? ¿Qué tenemos que hacer para correr bien en la carrera de la vida? Hemos basado la enseñanza en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Léalo conmigo, leamos la palabra del Señor. Dice: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Estas son las palabras del apóstol Pablo, que él escribió a la iglesia de Corinto. Y él utiliza un lenguaje deportivo, un lenguaje de hacer, de competencias, porque ahí en Corinto se hacían unas competencias no tan grandes como las que se hacían en Grecia, pero eran las segundas más importantes después de los Juegos Olímpicos que nosotros conocemos. Mire, una de las carreras más exigentes y duras en el atletismo es la carrera de fondo, no sé si la han visto alguna vez, o de larga distancia. Son carreras entre 5.000 metros, empiezan desde 5.000 metros, y la más larga es la maratón de 42 kilómetros. Son pruebas exigentes, duras. Ponen a prueba, es de mucho sacrificio entrenarse para eso, y ponen a prueba la resistencia física, pero también la resistencia mental de los atletas que participan en esas pruebas. Y en el automovilismo, la prueba más dura es la prueba, se llama Rally Dakar. Es una prueba que se hace en el desierto. Eso es una prueba que tienen que aguantar un calor impresionante por unos terrenos bien difíciles. Allí las condiciones son extremas para los pilotos. Las maratones y el Rally Dakar de automovilismo no son para todas las personas. Son para algunas personas que tienen la capacidad física y económica para participar en eso. ¿Por qué le hablo de estas pruebas? Porque nosotros también estamos en una carrera. Nosotros también vivimos a diario una carrera. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo enfrentar esa carrera difícil, peligrosa, llena de retos, de dificultades. Y esa carrera es la carrera de la vida. Así la llama el apóstol Pablo. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos correr bien en esa carrera de la vida. Y no solamente correr bien, sino terminar la carrera y terminarla satisfechos y felices, porque dimos lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre demos lo mejor. Yo te pregunto, en tu vida, ¿tú has dado lo mejor de ti en todas las cosas que has hecho? Si no es así, aún es tiempo de dar lo mejor en la carrera de la vida. Porque Dios puso en nosotros cualquier cantidad de potenciales.
Depende de nosotros si lo usamos a medias o si lo usamos al 100%. Pero ¿qué espera Dios? Que si Él te dio una capacidad extraordinaria, tú la uses al 100%. ¿Qué tenemos que hacer para correr bien en la carrera de la vida? Vamos a ver 5 puntos importantes, según lo que nos dice el apóstol Pablo. Primero, tenemos que correr con objetivos definidos. Primera de Corintios, capítulo 9, 24, el apóstol Pablo les dice a los corintios: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que entienden correctamente este idioma de las carreras, porque ellos lo vivían allí: corran de tal manera que obtengan el premio. Es decir, corran enfocados en el premio, corran con objetivos definidos. No podemos andar por la vida sin objetivos. No podemos andar por la vida sin rumbo fijo, como una canción. No podemos andar por la vida simplemente a donde nos lleva el viento, donde va la gente, donde va Tomás, donde va Vicente, donde va la gente. No podemos hacerlo de esa manera. No podemos andar la vida sin una meta que alcanzar y sin un sueño que cumplir. Hay gente que en el transcurso de la vida se le olvidan sus sueños, sus metas, todo, y simplemente vive, pero no enfocado en una meta, no enfocado en un objetivo. Y el apóstol Pablo le está diciendo: corran de tal manera que lo tengan, dando a entender que debemos tener bien claro el objetivo. Ahora, el apóstol Pablo también nos está diciendo que el objetivo principal de nosotros, los hijos de Dios, es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. Ese es el objetivo de nosotros, aunque nos cueste lágrimas, aunque nos cueste dolor o sufrimiento. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y obtener el premio. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, él también nos da un consejo: que no debemos correr la carrera de la vida junto a personas inconstantes, personas que nunca terminan nada y que se desaniman rápidamente. La Escritura le llama a ese tipo de personas, los llama veleidosos. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 24, versos 21 y 22. Salomón, que fue quien escribió Proverbios, nos dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. La palabra veleidoso en el diccionario es inconstante, de doble ánimo. Pero mire lo que está diciendo Dios a través de la sabiduría que le había dado a Salomón: no te metas con los inconstantes, con los de doble ánimo. ¿Por qué? Porque su quebrantamiento, dice el texto, el verso 22, vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Ahora, lo peligroso de una persona de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. No solamente en uno, es en todos. En sus relaciones sentimentales, en la universidad, arranca una carrera, no la termina. Es inconstante en todo. En su vida espiritual, un día sí ora, 3 días no, un día sí ora. Es inconstante en todo. Si empieza un libro, se lee un capítulo y ahí llegó el libro. Es inconstante en todos sus caminos. Empieza un curso y no lo termina. Eso es lo peligroso de los inconstantes. Arrancan emocionados a orar. A los 2 días ya se les olvidó el Señor. Ya no quieren, ya se desanimaron, ya dejaron el objetivo. Comienzan una carrera, pero nunca la terminan, nunca llegan a la meta. Los inconstantes nunca llegan a la meta. El apóstol Santiago nos dice en su libro, en el capítulo 1, verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Y el consejo que Dios nos da es: no corras con los inconstantes, porque los inconstantes te distraen de tu objetivo. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es: ¿soy yo una persona inconstante? No sé, usted debe analizar su vida y saber si es inconstante o no. Pero si es inconstante, tiene que salir de eso. Tiene que definitivamente sacudirse de la inconstancia. Pero pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, yo te voy a decir cómo. Tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es terminar algo que tienes que no has terminado, que no lo has terminado. Tienes que decidirte a hacerlo, a terminar eso que tienes sin terminar. Por lo menos uno. Ese es el primer paso, con la ayuda del Señor. Y después vas terminando todos los otros que has dejado tirados. Esa es la forma. Con la ayuda del Señor, porque no es fácil salir de la inconstancia. Pero el Señor quiere que aprendamos que los inconstantes no entran al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no llegan a la meta. Dios quiere que nosotros seamos persistentes, constantes, permanezcamos. Y eso los inconstantes no lo tienen. Muy bien. Tenemos que correr entonces con objetivos definidos. ¿Cuál es tu objetivo espiritual para este año? ¿Cuál es tu objetivo económico, profesional? ¿Cuál es tu objetivo con Dios? ¿Cuál es tu objetivo en tus relaciones sentimentales? Si tú no has definido eso, entonces estás corriendo detrás del viento. Tenemos que correr con objetivos claros. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Ahora, para que corramos bien la carrera de la vida, ¿qué otra cosa nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que para correr la carrera de la vida, para correrla bien, tenemos que correr quitando el peso que nos detiene. Ojo, el peso que nos detiene. Leamos Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El peso hace dos cosas en nuestra vida: nos hace lento o nos detiene. Eso hace el peso en nosotros. Algunos se miran así enseguida. No solamente el peso físico. Ahora, mire, los atletas, los corredores, buscan las zapatillas de correr que pesen lo menos posible. Utilizan, hay toda una tecnología detrás de ellos. Utilizan ropas que ni siquiera absorben el sudor para que no les pese. Son extra livianas. Impresionante. Y en los carros del automovilismo utilizan los materiales más livianos con tal de que el carro no pese tanto, porque a menos peso, mayor velocidad. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que el peso del que está hablando el apóstol Pablo, tenemos que quitárnoslo, porque si no, entonces no vamos a correr la carrera de la vida de la forma apropiada. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Aquellos que se quitan el peso, entonces van a ir más rápido que nosotros. Muchos de nosotros andamos cansados, agotados y pesados. ¿Por qué? Por el peso del pecado y de la culpabilidad que llevamos cargando. El Señor nos hace un llamado esta mañana. ¿Y cuál es el llamado? Está en Mateo 11, 28. El Señor nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para quitarnos el peso que no nos deja, que nos hace lento, que nos detiene, que no nos deja avanzar bien, como las demás personas, como los demás hijos de Dios? Nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestras cargas para aligerar el peso. Tienes que entregarle la preocupación que te agobia, que no te deja orar, que no te deja entrar a la intimidad con el Señor. Porque ese peso no te va a dejar correr. Tienes que ir a la intimidad todos los días de tu vida y decirle, confesar el pecado al Señor, tus pecados, porque el pecado pesa y no te deja avanzar.
Tenemos que hacer de eso un hábito constante en nuestra vida. Confesamos el pecado, no lo volvemos a cometer para poder correr bien la carrera de la vida. Tenemos que correr quitándonos el peso, y eso lo tenemos que hacer a diario. Todos los días entrego la carga, confieso el pecado. Todos los días entrego la carga, confieso el pecado. Si usted pasa días sin hablar con el Señor, usted se vuelve pesado por el pecado o por las cargas, porque a veces no cometió muchos pecados, pero está preocupado, está angustiado. Usted no hace sino pensar en eso que lo tiene estresado. Entonces usted en ese momento está detenido, mientras otros que confesaron su pecado y entregaron su carga están avanzando en la carrera con el Señor. Yo quiero que usted me diga amén si me está entendiendo. Eso, no se me vaya a dormir. El hábito, hay que hacer un hábito en nuestra vida. El hábito de todos los días confesar nuestro pecado. Algunos llegan desde la entrada a la oración a pedir perdón. Señor, perdóname, papá. Excelente. Pero yo les invito a que antes de usted pedir perdón, primero adore al Señor. Usted adore primero. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un pecado que marcó su vida cuando se fijó en una mujer casada, una mujer que ya estaba comprometida, estaba casada con otro hombre, con Urías. Pero mire algo, este hombre pecó y eso desencadenó muchos pecados, pero cuando él fue confrontado con su pecado, él se arrepintió, pero volvió a adorar a Dios. La adoración es lo que te va a llevar a la presencia del Señor, y ahí tu corazón tienes que derramarlo para pedirle perdón al Señor. Dios conoce nuestra vida. Delante de Él somos completamente transparentes, así que ¿de qué nos sirve no decirle el pecado para andar nosotros con ese peso? Mejor confesémoslo, apartémonos de ese pecado y sigamos en la carrera. Tercero, ¿qué tenemos que hacer para correr bien en la carrera de la vida? Tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. Escúchalo bien, tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. El hombre que corre en los 100 metros planos corre mirando la meta. Él no mira a los que están a los lados. Él mira la meta. Ahí no hay tiempo para estar mirando al de los lados. Una carrera que dura máximo 10 segundos. Tú no puedes estar mirando al de los lados. Tú tienes que fijarte en la meta. Nosotros los hijos de Dios nos fijamos en Jesús. Mire, los invito a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Dice así la Escritura. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora sí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchos de los que van corriendo con nosotros la carrera de la vida, usted se va a dar cuenta que muchos van a quedar rezagados, que muchos van a abandonar la carrera, que muchos van a dejar de seguir hacia el objetivo, que es hacer la voluntad de Dios. Usted se va a dar cuenta. Pero así como el atleta que corre los 100 metros no mira hacia los lados, sino mira su meta, nosotros no ponemos nuestros ojos en los rezagados, en los que abandonaron la carrera, en los que dejaron de seguir el objetivo. Nosotros ponemos la meta en Jesús, y lo seguimos a Él y seguimos adelante. Mire, aún cuando otros van adelante, yo no miro ni el que va adelante, yo miro la meta, ¿verdad? No mira la meta, porque si tú en una carrera de esa miras al que va delante tuyo o atrás, ya tú perdiste. Tú tienes que enfocarte
en la meta. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo le dio una enseñanza a Pedro con relación a esto. Eso lo encontramos en Juan 21 del 20 al 22. El Señor Jesús compartió un momento con Pedro y le dijo así. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Pedro vio a ese discípulo y le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O como quien dice, versión costeña, ¿a ti qué te importa? ¿Cierto? Pero después le dice algo que es lo que el Señor nos dice a nosotros: sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. El Señor le estaba diciendo: no pongas los ojos en los demás, no los pongas. Le está diciendo: pon los ojos en mí, sígueme a mí, le está diciendo el Señor. Mire, usted se va a encontrar a muchas personas que una vez fueron y siguieron en los caminos del Señor, pero se apartaron, siguieron, se retrasaron. No se fije en ellos, fíjese en el Señor. Fíjese en el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo: sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Muy bien. Mire, quizás en esta carrera de la vida tendremos que pasar por lugares que son lugares difíciles. Es decir, por situaciones de peligro, de enfermedad, por situaciones de crisis económica, por situaciones de dolor, de sufrimiento. Pero de algo sí tenemos que estar seguros cuando pasemos por esos lugares, que todos, alguna vez en la vida, tienen que pasar por ahí. Yo a veces pienso que esta vida es como un entrenamiento en el que Dios nos pasa por muchas cosas, por todos esos tiempos de Eclesiastés, tiempos de vivir, tiempos de morir, tiempos de dolor, tiempos de alegría, por todos. Y qué bueno pasar por todos esos tiempos. Ustedes imagínense la vida siempre sea alegría. Si la vida no es alegría, usted no la disfruta, pero cuando usted disfrutó el dolor o sufrió el dolor, créame, cuando viene la alegría usted la va a disfrutar más, porque usted ya entendió la otra cara de la moneda. Tenemos que estar seguros cuando pasemos por esos momentos o estemos en esos lugares. Tenemos que estar seguros de lo que el Señor nos prometió. Él nos dijo en el Salmo 23, verso 4: aunque andes en valle de sombra de muerte, en un lugar difícil, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Repítetelo ahí: tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo no sé si estás pasando por alguna de estos lugares, de estas situaciones difíciles en la vida, pero tú tienes que escuchar lo que el Señor te está diciendo. El Señor te está diciendo: yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Y qué dice el Señor? Te infundiré aliento para que sigas avanzando. Yo estoy hablando aquí a personas y allá en la cámara que tienen su espíritu vivo. Porque el que es carnal no va a entender esto, pero el que es espiritual va a entender claramente lo que el Señor le está diciendo y va a tener paciencia y esperar lo que Dios va a hacer en su vida. Si Él dice que estará conmigo y contigo, con todos nosotros, si Él lo promete, Él no falla. Él va a ir a estar contigo. Si tiene que llorar contigo, Él lo va a hacer, pero después te va a levantar como Él sabe hacerlo. Gloria a Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para correr bien la carrera de la vida? Además de poner los ojos en Jesús y los otros dos que ya vimos. No debemos tener miedo de correr por donde otros no han pasado antes. Yo quiero que esto lo vamos a entender leyendo el libro de Josué, capítulo 17, versos del 14 al 18. Voy a leerlo, léalo conmigo.
los descendientes de José fueron a hablar con Josué y le preguntaron: ¿por qué nos has dado tan pocas tierras, siendo que nosotros somos un pueblo muy grande y también tenemos la bendición del Señor? Josué le respondió: si en verdad son un pueblo tan grande como dicen, y ya que el monte de Efraín donde ustedes viven les queda chico, vayan al bosque y desmonten la tierra donde viven los fereceos y los refaítas. Los hijos de José respondieron: es un hecho que ese monte no nos basta, pero los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los que están en Bet-Sean y en sus aldeas. Y no se diga de los que están en el valle de Jezreel. Sigue diciendo el texto: entonces Josué les respondió a Efraín y a Manasés de la casa de José: ustedes son un gran pueblo y tienen mucho poder, por eso se les van a dar más tierras. Aquel monte será de ustedes, pero deben desmontarlo para que lo puedan habitar y poseerlo hasta sus límites más lejanos. Y aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los vencerán. Vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir. Los hijos de José querían un territorio más grande porque el que le había tocado en heredad, cuando echaron a la suerte, a ellos les parecía pequeño porque eran un pueblo grande. Entonces ellos fueron a pedir más territorio a Josué, que fue quien repartió la tierra prometida. Y Josué sabiamente les dijo: si quieren más terreno, tienen que ir por donde nadie ha ido. Y también les dijo: si quieren entrar por los caminos en que los israelitas no han entrado, entonces ustedes tienen que caminar un nuevo camino. Le está diciendo. Y tienen que conquistar la tierra porque allí habían personas. Muchas veces en nuestra vida, en la carrera de la vida, es necesario abrir nuevos caminos. Yo no sé si a usted le toca abrir uno, pero si le toca a usted, Dios va con usted. Abrir ese nuevo camino. Muchas veces es necesario tener valor de caminar por donde otros no han pasado. ¿Estás dispuesto a eso con el Señor? Si en tu corazón el deseo es tener más territorio, avanzar, conquistar, tienes que estar dispuesto a abrir nuevos caminos y a caminar por donde otros no han caminado. Ahora, tienes que saber que Dios está contigo. El libro del profeta Isaías, el Señor nos dice algo muy importante en el verso 43, en capítulo 43, verso 19. Y el Señor lo dice para todos nosotros, porque este es un año diferente, pero Él está actuando a nuestro favor. Tal vez usted no es tan constante en la oración, tal vez usted no ha sido tan fiel con el Señor, pero Él sí es fiel. Él sí está trabajando para usted. Él dice: ay, bueno, no ora mucho, pero yo lo voy a hacer porque Él me busca, o ella me busca. El Señor sí es fiel. Y el Señor nos dice a todos nosotros: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, otra vez, porque ya lo hice una vez. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él lo va a hacer. Tiene que estar seguro que Él lo va a hacer. A veces nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios todos los días. Y a veces pensamos que Dios no está haciendo nada a favor nuestro. Pero pasa el tiempo y pasan los días. Y ¡pum! El Señor nos sorprende con algo extraordinario. Y uno dice: Señor, tú siempre estuviste trabajando. Tú siempre estuviste haciendo las cosas aunque yo no estaba haciendo lo mío. Eso se llama fidelidad a sus promesas. Pero qué bueno es que seamos fieles con el Señor siempre, en todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer para correr bien la carrera de la vida? Un último punto, un quinto punto.
tenemos que correr con el calzado apropiado. El libro de Efesios, la carta que envió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 15, él les dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que correr la carrera de la vida sin olvidarnos que hay personas que están corriendo sin rumbo o con un rumbo que es una eternidad sin Dios. Nosotros corremos para una eternidad con Jesús, pero a nuestro alrededor hay multitudes de gente que están corriendo para una eternidad sin Dios, en la condenación eterna. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Cálzate todos los días el apresto del evangelio de la paz. Es decir, usa tu boca todos los días para hablar de Jesús, para hablar del Señor, para llevar la gente a Dios, para que se acerque a Dios, para que amen a Dios. Eso nos dice el Señor. Mire, esta boca que Dios nos dio es para hablar de Jesús y de su buena noticia de salvación. ¿Cuántos no se salvarían y entrarían al reino de los cielos si nosotros usáramos nuestra boca para hablarle de Jesús antes de que se vayan a una eternidad sin Dios? Nosotros tenemos un tesoro, tenemos las llaves de un secreto extraordinario. ¿Cuántos pueden conocer al Señor e irse a una eternidad con Él por nuestra boca? Eso es un llamado que tenemos que aceptarlo y tenemos que vivirlo. No nos cansemos entonces, para finalizar, de correr la carrera de la vida y la carrera de la fe, porque un día llegaremos a la meta y escucharemos las palabras más extraordinarias que un ser humano puede escuchar, las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo y nos dicen lo que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 23. Que el Señor te diga esto así, nos diga esto así. Su Señor le dijo, que el Señor nos diga así: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y usted alegre diga: claro que sí, y entre al reino de los cielos. Corramos la carrera de la vida, pero corramos para ganar, para obtener el premio. No titubee, porque el que titubea pierde. Tiene que estar decidido y definido en hacer la voluntad de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie un momento. Yo espero que Dios le haya hablado a su corazón. Espero que el Señor le haya hablado a su vida. Querido Señor, te damos gracias por permitirnos correr la carrera de la vida. En esta mañana reconocemos, mi querido Jesús, que estamos corriendo sin objetivos. Hemos estado corriendo sin rumbo, sin una meta que alcanzar, sin un sueño que lograr. Por eso esta mañana te pedimos, Señor, muéstranos con claridad cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito. Pero que ese objetivo específico nunca sea contrario al objetivo general que tú nos pides, que es hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Querido Señor, ayúdanos a replantear y a organizar nuestras vidas con objetivos claros, definidos en todas las áreas, de tal manera que crezcamos como hijos que hemos planificado nuestro crecimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Este desafío que nos haces a través de tu palabra lo aceptamos en esta mañana, Señor.
vamos a hacer esos objetivos. No volveremos a caminar detrás del viento. Vamos a correr para obtener el galardón que tienes para nosotros. Señor, también nos quitamos de nuestra vida todo peso que nos hace lentos y que nos detiene. Te confesamos, Señor, nuestro pecado. Perdona nuestro pecado, Señor. Los malos pensamientos, las actitudes equivocadas, las acciones que muestran maldad, la mentira, el engaño, el robo, la injusticia. Hoy te pedimos perdón por nuestro pecado. Límpianos con tu sangre, Señor. Y también te entregamos nuestras cargas. Yo no sé qué carga tiene usted que no lo deja avanzar, pero abra su boca y dile: Señor, te entrego mi carga. Tú dices que venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los dejaré descansar. Bueno, yo te entrego mi carga, Señor. Ya no aguanto más con esa preocupación constante por el dinero, por el trabajo, por los compromisos. Entrega la carga al Señor. Yo hoy te lo dejo a ti, Señor. Yo voy a obedecerte y voy a dejarlo a ti. Y sé que tú no me defraudarás. Entregue su carga al Señor. Señor, y en el nombre de Jesús, también colocamos nuestros ojos en ti. Sé que muchos han abandonado el camino, Señor. Sé que muchos han dejado de creer, han dejado de confiar, han dejado de caminar para ti. Pero que eso no me desanime, que eso no me aleje de ti, Señor. Yo voy a estar poniendo mis ojos en el autor y consumador de mi fe, en ti, Señor, todos los días de mi vida. Voy a confiar y voy a poner mis ojos solo en ti. Tú eres mi meta es estar contigo después que esta vida termine. Mi meta eres tú, Señor. Padre, tal vez estoy viviendo situaciones en estos momentos que me están llevando a abrir un nuevo camino, a correr por donde nunca he corrido ni nadie lo ha hecho. Pero yo confío que tú estás conmigo. Yo confío que no estoy solo y que tú corres a mi favor, Señor. Y por eso te pido que en estos nuevos proyectos, emprendimientos, situaciones que estoy enfrentando, que no hay certeza, pero que tú eres nuestra seguridad, yo confío en ti, Señor. Y si la tribu de José experimentó y conquistó ese monte, ese terreno, con tu ayuda sé que nosotros también lo haremos, aunque tengamos que correr por un camino que no conocemos. Y nos aferramos a tu promesa que dice que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros y que estás abriendo camino en el desierto y que estás haciendo ríos en la soledad. Tú estás construyendo cosas extraordinarias para nosotros, Padre, y nosotros lo estamos creyendo. Pon en nosotros el deseo permanente de hablar de ti, de ponernos todos los días el calzado en nuestros pies del apresto, la disposición de hablar del Evangelio, de hablar de la buena noticia, de que tú salvas, rescatas, cambias, transformas, ayudas. ¿Cuántos de mis conocidos, familiares y amigos, Señor, nunca les he hablado de ti? Pero hoy te pido perdón y te pido úngenos a todos esta mañana para que nuestra boca sea un instrumento usado por ti para hablar el Evangelio de Jesús. Señor, hoy en el nombre de Jesucristo nos aferramos a ti. Nos aferramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y corremos la carrera de la vida agarrados de tu mano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
por hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayúdanos a planificar todo con respecto a lo que hemos aprendido esta mañana y a tomar acciones en el nombre de Jesús. Echamos fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu que nos hace inconstantes, en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que con tu poder y con tu Espíritu Santo nos ayudes a terminar todas esas cosas que tenemos sin terminar y romper la inconstancia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Llévanos a avanzar sin detenernos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por hablarnos a nuestra vida. Tome unos 30 segundos allí y dígale algo personal al Señor, lo que usted quiera decirle, algo que usted tiene que decirle. Señor, gracias. Gracias por tu enseñanza y por tu palabra. Oh, tu palabra es bella. Tu palabra es maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, mi Rey. Cuánto te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria, la alabanza y la adoración para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, les invito a que se puedan sentar.